Bueno, no sé cómo ha llegado usted hasta el día de hoy. Tal vez usted ha llegado celebrando porque tal vez su equipo ganó. Quizá. Tal vez le dieron una promoción en su trabajo. O ha habido una buena noticia. Por ejemplo, yo pude cargar a mi sobrinito de 11 días de nacido ayer. Yo no sé si usted ha venido celebrando esta mañana o tal vez ha venido con lágrimas que solo Dios ha conocido en esta semana. Pero lo que sí es que esta palabra nos va a animar y todos necesitamos el consejo de Dios. Así que bienvenidos sea usted. Todos los que estamos aquí, los que nos ven en pantalla, les agradezco por el tiempo de vernos en línea. Y si no nos ve en línea y nos ve después de grabación, donde quiera que usted esté. Así que bienvenidos. Estamos, como le llaman ahora, muy futboleros porque vamos a dar la patada inicial a una nueva serie que se titula Alrededor del Fuego. Y si usted ve ahí la pequeña fogata, el tema de esta serie es prácticamente historias que vamos a contar alrededor de la fogata. Cuando yo era joven, ya había fuego. Ya se había inventado el fuego. Hace mucho. Eso no me ayudó nada. No hacíamos fogata con nada. Bueno, hacíamos mucho de este tipo de actividades de joven y era para todo, ¿no? Servía para cocinar, tener convivencias, pláticas, juegos y en fin. Y esa es la intención, realmente, de contar historias alrededor de una fogata, alrededor del fuego. Y son situaciones que usualmente está uno más quieto porque, cuando está en una fogata a veces no es tan común y olvida uno el celular, la tablet y todo, y se centra en estar disfrutando de la presencia con los demás. Y bueno, vamos a estar viendo, me toca ver una historia que se los voy a contar enseguida. Y se imagina, puede tener una fogata aquí. Si yo le podría decir, acérquese a la fogata, porque va a estar muy bueno. Porque esta historia, obviamente yo no la hice, y la contó el mejor historiador de todos los tiempos, que es Jesús. Entonces va a estar muy buena, le aseguro. Y esta historia está basada en Lucas 15. Y Lucas 15 es más o menos en la trayectoria del relato de Lucas, del Evangelio. Jesús va enseñando a través de sus viajes de Galilea a Jerusalén, y hace muchas enseñanzas, y esta es una de esas. Y como Jesús es muy bueno enseñando, Jesús enseña muy buenas historias para darle a su punto, para contarle esa historia, para enseñarle. Así que antes de empezar, quisiera empezar con una pregunta que nos va a ayudar a poner perspectiva a esta historia. Y la siguiente pregunta es: ¿quién te enseñó quién es Dios? ¿Quién te enseñó quién es Dios? Y pareciera que una respuesta fácil, pero puede ser también un poco complicada. Por ejemplo, yo crecí mis abuelos eran pastores de una iglesia, mis tíos, todo el mundo servía, y todo el mundo tenía, yo creo que ese pedacito, ¿no?, de mis padres, de enseñarme quién era Dios. Y bueno, no siempre ha sido una imagen, yo creo que muy buena, porque a veces como hombres o como humanos fallamos y pudiéramos dar una imagen que no es realmente lo que Dios es. Si usted se confía en lo que yo le podría decir en mi vida o la que estamos aquí sirviendo, tal vez lo vamos a decepcionar. O también usted me va a decepcionar a mí por enseñarme una visión de Dios que tal vez no es verdad. Y tenemos que ser más vulnerables y tolerantes el uno con el otro, porque a veces la revelación que Dios le ha dado está pues forjada por la cuestión cultural y no siempre en la Biblia, ¿no? Y me acuerdo que cuando estaba pensando en esto, estaba preparando el mensaje, salió un trailer, un pedacito de una película, y es la película de Sheep Detectives, o las ovejas detectives. Levante la mano, ¿quién la ha visto? La vamos a ver si se ve por ahí. Es una imagen de esa. ¿Ya la vieron? ¿No?
Se la recomiendo. Cuando oí lo que les voy a decir no les va a arruinar la película, sé que la puede ver. Pero cuando estuve escuchando este diálogo de estas ovejas, que su afán es resolver crímenes, no lo voy a decir nada más, pero es parte del trailer, no le voy a echar a perder la película. Pero le quiero leer algo que estas tres ovejas que están ahí pasan por una iglesia y tienen esta conversación muy interesante. Por ejemplo, dice una de las iglesias, dice, ¿qué es esto? Le pregunta a la iglesia. Dice, esto le llaman iglesia donde alguien llamado Dios vive. Y otra le responde, ¿quién es Dios? Bueno, es un poco complicado, Dios es un pastor. Dice, entonces cuida ovejas como nosotras. Sí, pero también es un cordero. ¿Cómo que también es un cordero? Y además es invisible. ¿Invisible? Sí, también es pan. La oveja, ya completamente confundida, responde, entonces, ¿Dios es un pastor, un cordero invisible hecho de pan? Y también se lo comen los domingos. Y la otra le dice, pues así, algo así, más o menos lo que describes es así. Y la última oveja con toda sinceridad responde, qué difícil entender a Dios. Y yo creo que esto, por demás gracioso y es muy cercano, porque a veces vemos a gente que enseña de una manera, o su teología de cómo ve a Dios está muy transversada, y vemos que no concuerda con lo que enseña Jesús. Entonces, ¿quién mejor para darnos a entender quién es Dios sino el mismo Jesús? Y Jesús lo hizo la revelación de su palabra lo ha hecho de muchas maneras. Y yo creo que una de las maneras que más me han gustado, y no entiendo un día que esté en la presencia de Dios, hacer esta pregunta es, ¿por qué Dios se decidió mostrarse como un padre? ¿No? Yo creo que nos va a dar ese pedacito de los que somos padres, ese pedacito de entender cómo es que Dios se refleja para con nosotros. Entonces, una manera que Dios se da a entender, y agradezco a Dios por eso, es ser papá, ¿no? Y a veces puede ser un poco problemático, porque si usted tiene un padre que fue un padre distante, entonces usted puede creer que Dios es algún Dios que está distante, que no está interesado en su vida. O si usted tuvo un padre muy enojón, entonces creemos que Dios entonces va a ser una persona o un ente que está ahí esperando a ver que usted pueda cometer un error para poderlo regañar. O si es un padre duro, tal vez un Dios que tal vez no se interesa por usted. Y tristemente eso pasa con todos nosotros. Entonces a veces nos queremos deslindar de esa imagen que hemos recibido, porque no ha sido una imagen fiel de lo que es Dios. Y aquí me recuerda un teólogo a finales de 1800, Karl Barth, dice lo siguiente: no podemos comenzar con nuestras ideas acerca de Dios, debemos comenzar con la revelación que Dios hace de sí mismo. No podemos comenzar a definir a Dios de acuerdo a nuestras experiencias, dice este teólogo, sino que debemos empezar a definir a Dios acerca de lo que Él dice de sí mismo, quién es. Y si podemos pensar que una de las maneras en las cuales Dios se requiere revelar a nuestra vida es como Padre, entonces ¿por qué no vemos entonces cómo Dios define su paternidad a través de su Hijo Jesús y el Padre? Y aquí vamos a empezar con esta historia. ¿Está listo? ¿Sí? Ok, y esta es la historia del hijo pródigo. Y si usted lo ha escuchado, es muy famosa, muy común. También le llaman en inglés el prodigal son. Y me di cuenta que prodigal no es lo mismo que prodigio. ¿Sí? Por si le da esa curiosidad, no es la misma palabra. Prodigio es, como lo entendemos en español, es alguien que es maravilloso y que está fuera de sí. Pero prodigal en inglés tiene una raíz diferente, que es malgastador. Entonces, si se le confunde ese título, por ahí viene la confusión. No sé por qué fue en español así, pero así se fue perdiendo el significado. Bueno, entonces empezamos con la historia, ¿le parece? Dice en Lucas 15, 1 y 2, y voy a empezar a darle digamos el preámbulo de esta historia. ¿Por qué Jesús
en nuestra fogata hoy en día cuenta esa historia. Bueno, ahí va. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Y ahorita yo les voy a empezar a dar 2, 3 señales que me gustaría que pusiera atención. Por ejemplo, nada más para venir así, Lucas nos describe una escena que hay 2 audiencias, ¿no? La primera audiencia son recaudadores de impuestos y los pecadores, lo vimos ahí en negritas. Y la otra audiencia son los fariseos y las escribas. Acuérdese de esto, porque esto va a ser importante. Y también dice otro punto que dice: este recibe a los pecadores y come con ellos. Son 3 cosas, ¿no? Jesús está contando esta historia sabiendo de que hay 2 audiencias, y la razón por la que cuenta la historia nos lo dice en el tercer punto, que dice: porque está diciendo, los críticos de Jesús están diciendo que recibe a los pecadores y come con ellos. Y no me quiero extender mucho en esto, este sería otro mensaje, pero ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros, como a Jesús? Nos han criticado porque comemos con pecadores y convivimos con ellos. Ojo, no está diciendo que Jesús estaba pecando o que nosotros debemos de pecar, pero a veces nos queremos esconder más de aquellos que no creen y no tienen la esperanza, y estamos mandados a ser como Jesús, llevarles la luz. Bueno, pero sigo adelante. Así que tenemos 2 audiencias, y la razón principal por la que cuenta esta historia es porque le dicen que él come con pecadores y anda con ellos. Así que les empieza a contar esta historia, y la historia es una parábola, y los teólogos concuerdan que las siguientes 3 historias no son parábolas, sino que es una sola parábola. Entonces está diciendo que estas 3 historias, los 3 puntos de Lucas para decir las 2 audiencias y el motivo, por ejemplo, viene otro paquete de 3, las 3 historias, y usted se la sabe: la oveja perdida, la mujer que pierde la moneda, y los 2 hijos, ¿verdad? Son 3 historias que lo debemos de ver como todo un solo elemento. Así que eso es importante poderlo ver. Es un solo mensaje en 3 historias. Y quisiera que viéramos en las 3 historias algo que se va a repetir. Vamos a ver la simetría en que Lucas empieza a contarnos toda la narración, ¿no? Por ejemplo, no se pierda de vista que dice que en Lucas 15, versículos 6, 9 y 32, y dice así: en la oveja perdida dice: reúne a los amigos y los vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Por ejemplo, en la siguiente historia dice: reúne a las amigas y a las vecinas, aquella que pierde la moneda, dice, diciendo: gozaos conmigo porque se ha hallado una moneda que se había perdido. Y la tercera historia dice: el versículo 32, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque el hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ahora ha sido hallado. Y se fija la simetría que tienen esas historias. Algo se pierde y se encuentra y se hace fiesta. Algo se pierde, se encuentra y se hace fiesta. Algo se pierde, se encuentra y se hace fiesta. Y tal vez en la tercera historia es un poquito diferente porque alguien encuentra las 2 primeras cosas, pero en el tercero vamos a aprender y vamos a ver algo interesante: que este personaje no es encontrado, sino que él vuelve en sí y regresa. Así que no le quiero adelantar mucho, pero podemos ver el patrón que se está llevando cuando está Jesús contando esta historia. Por eso es importante ver las 3 cosas. Así que cuando ya entremos ahora a la historia que nos compete aquí en nuestra fogata, la historia del hijo pródigo, también tiene que creer. ¿Cuántos movimientos creen que tenga? 3. ¿Okay? Ya vimos ahorita los otros 3 tercios de cosas que han venido sucediendo. Entonces quiero que ponga atención, y me voy a ir rápido para no pararme mucho en esto. Ponga atención en el hijo menor. Ese lo vamos a llamar el primer movimiento. Dice: entonces volviendo en sí. Ahorita lo vamos a ver. Más quiero que se acuerden. Entonces volviendo en sí, el hijo menor. Hay una reflexión en esto. Y el siguiente movimiento es el padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Compasión.
Segundo movimiento. Tercer movimiento, el hermano mayor, pero él se enojó y no quería entrar. Una reacción del hermano mayor. Y vamos a ver cómo estas cosas nos van a poner en una manera que Lucas quiso ponerlas para poder enseñar el corazón de Jesús. El corazón de Jesús enseñando al Padre. Así que empezamos. Entonces Jesús ahora sí empieza a contar la historia. Dice en Lucas 15, 11 al 15 dice: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Así sin más ni más empieza la historia. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame de la parte de la herencia que me corresponde. Padre, dame la parte de la herencia que en ese tiempo o hasta el día de hoy se entiende que cuando alguien pide la herencia de alguien, una es porque ya falleció el papá. Y este hijo menor, al querer la parte que le correspondía, deseaba prácticamente decir: creo que, papá, yo creo que te ves mejor como un enganche para una casa, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que dice la siguiente parte? Dice: y él les repartió sus bienes. Así que el papá, no solamente el hijo menor le pide la herencia, sino que él la reparte a los 2 hijos. Y la ley del Talmud decía que al hijo mayor le tocaba el doble de porción de la heredad, o sea, todo lo que tenía, ¿sí? Entonces me llama la atención porque aquí dice en la palabra original, la palabra que dice: y él le repartió sus bienes. La palabra bienes viene de la palabra bios. Y si usted le suena como bios, el significado es vida. Entonces el padre literalmente repartió toda su vida entre sus 2 hijos. Y luego dice el versículo 13, dice: no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, me imagino que cuando te reparten tierras, camellos o todo lo que la vida del padre tenía que hacerlo líquido, ¿no? Tenía que liquidarlo. Me imagino que lo vendió para podérselo llevar. Entonces dice: juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. No da mucho detalle. Creo que el que nos va a dar detalle va a ser el hermano mayor, pero ahorita vamos a ver por qué. Versículo 14: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Llegó hasta el punto más bajo este hijo. Y sobre todo, y encima de eso, hubo una gran hambre. Todo concordó para que sus malas decisiones pudieran llevarlo hasta ese punto donde estaba él. Y si pudiéramos pensar que todavía no suceden las cosas peores, vamos a leerla. Dice, versículo 15: entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Me imagino que la audiencia, como era judía, entonces ya se puede imaginar que cuando se fue fuera del país, pues no eran necesariamente judíos. Y él mandó a sus campos a apacentar cerdos. Era lo más detestable, lo más bajo que se podía pensar para un judío, era estar cerca de los cerdos. Y deseaba el hijo llenarse el estómago de las algarrobas que se comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y aquí tengo a mi hermana que nos visita. Y me acuerdo, ¿sabe qué? Un día, cuando yo estaba de estudiambre, ¿sabe? Cuando era de estudiambre, porque las dos cosas siempre van de la mano. Estudias y siempre andas con hambre, ¿no? Me acuerdo que las familias donde vivíamos criaban cerdos, como esta imagen también. Criaban cerdos y estas familias se encargaban de ir con el vecindario y les decían: hey, mira, si tienes comida que ya no vas a tirar, no la eches a la basura, recógela en un balde y supongamos les daba un día el viernes, sábado venimos por ella. Entonces todo mundo como comunidad compartía esa parte y al final estas personas engordaban a estos cerdos y los mataban y se hacía todo un banquete para toda la colonia. Bueno, ese día me acuerdo que yo llegué en la escuela, tenía como un tiempo para ir rápido a la casa y luego regresar otra vez.
Entonces yo pues tenía mucha hambre, ¿verdad? Pues regresé a comer a la casa y mi hermana y yo vivíamos juntos, y ella ya había preparado un manjar para los cerdos. Pero cuando yo lo vi, tenía tanta hambre que me calenté unas 2 tortillas y me hizo unos tacos y me lo comí y me fui. Entonces llega mi hermana en la noche y me dice: oye, hermano, no comiste nada, ¿verdad? Le digo: sí comí, ahí dejaste una comida y yo me agarré unos tacos y quedé muy bien. Le dijo: no, hermano, esa era para los puercos. Bueno, yo tenía hambre, pero no llegaba a este punto. Y hijo quería llenarse las algarrobas que comían los cerdos. Ok, entonces viene nuestro primer movimiento. Okay, ¿se acuerdan lo que les dije? Acuérdense, dice. Entonces, dice versículo 15, 17 al 24, el primer movimiento del hijo menor. Dice: entonces volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Y aquí la palabra que perece de hambre es que sí perecía. Es una palabra que se usa no para describir que era pobre, porque el pobre trabaja y puede comer, pero el indigente, como en este caso, no tenía nada. Bueno, el versículo 18, me levantaré, y empieza a ensayar esta idea, entretener esta idea a este hijo. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Empieza a ensayar su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice el versículo 19: y yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Él reconoce su falta. Y él, lo más importante, no solamente de haber tomado una mala decisión y de haber malgastado todo lo que había pasado, sino que él reconoce que ya no es digno de ser llamado hijo de su padre. Y yo creo que muchas veces nosotros somos ese hijo menor. Y lo primero que se ha perdido, lo primero que hemos hecho, hemos tal vez desparramado nuestra vida, pero cuando nos llega en el corazón que hemos perdido la ruta de haber sido llamados sus hijos, el hijo de Dios, como este hijo menor. Entonces dice el versículo 20: y levantándose fue a su padre. Ok, aquí entramos en el segundo movimiento. Ahora dice el papá, ¿no? Y cuando todavía estaba lejos, el papá, me imagino que desde que se fue lo estaba esperando. Porque alguien que ve a alguien de lejos es porque está ahí pendiente si es que va a venir su hijo ese día. Bueno, ese día, dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Y yo puedo reconocer de entre todos a mis hijos. Yo no sé si usted. Si yo veo a mi hija caminar, aunque sea de lejos, yo le conozco el andar y el mover. Así que este padre reconoce al hijo desde lejos y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo me acuerdo que cuando estaba lejos de mi padre, yo me acuerdo que yo sentí esa necesidad de que lo que estaba haciendo en mi vida no tenía sentido, y yo no sabía que Dios estaba poniéndose en mi corazón. Pero un día, yo me acuerdo que les dije a mis amigos: hey, no, ya no voy a poder ir a las fiestas y las cosas que andábamos perdidos, porque ya no sé qué me está pasando, pero ya no tengo esa necesidad y no quiero hacerlo. Me acuerdo de que me sentí amado, y yo no sé si este hijo, viniendo todo apestoso, porque venía de haber estado perdido, y todos nos hemos andado en ese lugar, Dios viene, dice que tiene la urgencia de correr y de colgarse del cuello de sus hijos y besarlo, me imagino. No, al padre no le importó. Y recuerde, esta historia que está contando Jesús está contando la historia del corazón del Padre. Dice
el versículo 21. Y el hijo le dijo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, el ensayo que había estado preparando el hijo menor, ¿verdad? Y igualito, ¿no? Como lo ensayó, lo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Su identidad. ¿Y qué creen que pasa? Todavía sigue, ¿no? Porque su ensayo era algo así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Pero ¿qué creen? El papá ni siquiera lo deja terminar. Cuando todavía estaba lejos, estaba esperando, su padre lo vio y le sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello. Dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y ahí lo para el padre, le dice, pero el padre le dijo a uno de sus siervos: pronto. Ni lo dejó terminar. Traer la ropa, el vestido, y poner el anillo en su mano y las sandalias en sus pies. Antes de que hubiera dicho: hazme como uno de sus trabajadores, quiero ganarme otra vez el ser tu hijo. No lo podemos hacer, porque su padre aquí le enseña la gracia de poderlo restituir con la autoridad que tiene su papá, de decirle: hey, el anillo, hey, el calzado, quita la ropa que trae y le vamos a poner la ropa que tal vez a lo mejor ahí tenía. Había ropa especial para los invitados especiales, para los eventos especiales. No sé si ha ido a un restaurante muy fino, yo no. Pero a veces le dan una jacket porque no se ve muy bien, le ponemos una jacket. Bueno, había ese tipo de ropas listas. Pero aquí lo que me llama la atención es que el padre ni siquiera lo deja terminar. Le dijo: no, quiero restituir el rol que tenías conmigo como hijo. Entonces le dice el versículo 23: y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Las mismas tres historias que se repetían: algo que se pierde, algo que se encuentra, la celebración. El hijo que se pierde, el padre que restaura y la celebración. Y dice el 24: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ahora, ¿recuerda cuál fue el tema por cual Jesús quiso contar estas historias? Era porque estaban diciendo sus críticos que él comía con pecadores y andaba con ellos. Y le está diciendo: hey, pero no se regocijan ustedes porque lo que se había perdido Dios lo ha encontrado, porque lo que estaba perdido Dios lo ha salvado. Esa es la historia del evangelio. ¿A poco ustedes no se regocijan? Le está diciendo a los fariseos. Pero ¿sabe qué? Jesús sabe que es como que dile a Juan para que le diga a Pedro. Le está contando la historia a los fariseos porque sabe que los pecadores lo están escuchando. Y tal vez todos fuimos el hijo menor, o si todavía anda perdido, todos hemos andado por ahí. Pero más adelante vamos a ver que también podemos ser el hijo mayor en el siguiente movimiento. Y les voy a leer los siguientes versículos, que es la entresala de esa parte. No va a estar en pantalla, se los leo. Y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque le ha recibido sano y salvo. Así que el siguiente, el último movimiento del hijo mayor. Ahora el tercer movimiento dice: entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara también. Salió su padre. Jesús muestra esta historia del padre que tiene misericordia, tiene gracia para con los dos hijos. El primero, donde lo está esperando y sale y corre, y este hijo que no quiere entrar, que va y le ruega: entra, va por él también. Entonces él muestra misericordia y gracia a los dos hijos. Y dice el versículo 29: pero respondiendo él le dijo al padre: mira, tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo me has dado un cabrito, ni un cabrito me has dado para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras. Pues ni dice, ¿verdad? Lo que estaba contando Jesús no decía, pero él ya aquí le acomodó.
Muy probablemente, pero aquí con la hazaña, ¿no? Dice, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre me has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y es cierto, dice el padre, todo lo mío es tuyo. Acuérdate que repartió las dos cosas, ¿no? Y le tocó el 2/3. Y según la ley del Talmud decía que el hijo menor, aunque recibiera la herencia, él estaba todavía en la línea de herencia. Si moría el hijo mayor, entonces el hijo entraba, aunque ya hubiera tenido su parte. Pero dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido hallado. Y lo malo es que en esta historia no tenemos un final que en la mañana, en la música, hay acordes que se están tocando y cuando tú no llegas a un acorde que le llaman home o casa, te sientes inquieto. Y una de las muchachas decía, toca el acorde ese porque me voy a ir y voy a estar inquieto y no voy a poderme sentir bien. Si los que son músicos me van a entender. Bueno, aquí nos deja con este sabor inquieto porque no sabemos si realmente entró o no. Pero Jesús es intencional con esto. Le voy a leer algo que cuando estaba estudiando esto, este teólogo François Bouvin, ahí les encargo el francés, del exégesis, problemas del método y ejercicios, este libro. Lo dijo magistralmente y se lo quiero leer porque no quiero quitarle esa parte. Dice, la progresión de la parábola muestra un movimiento teológico profundo. El hijo pierde primero sus bienes, pero él termina perdiéndose a sí mismo. Sin embargo, cuando regresa, el padre no comienza a restaurar lo que tenía, sino quién es. Antes del banquete recibe una túnica, un anillo y unas sandalias. Es decir, antes de devolverle la herencia, le devuelve su identidad de hijo. Solo entonces puede participar de la fiesta. Por eso el padre no dice recuperó lo que perdió, sino dijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. La restauración del ser precede a la restauración del tener. Aquí la historia obviamente es una historia para dar un ejemplo, ¿verdad? No podemos a lo mejor sacarle muchas cosas, pero lo que sí es que vamos a ver el corazón del Padre regocijándose por aquel que ha sido encontrado. Y si usted está aquí, no es casualidad. Usted siente que ha estado perdido, Dios hoy puede correr y estar colgado de su cuello y dándole la bienvenida a su casa. Así que me quedan varios minutos, no sé cuánto diga el árbitro que va a añadir. No va a ser como los juegos esos que agarraron como 15 minutos, ¿verdad? No les aseguro nada. Dice, lo que ambos hijos tenían en común, ahí va, es que el hijo menor dice, hace tantos años te sirvo. Dice, uno vivía con la culpa y el otro dice, ya no soy digno, ¿no? Y el otro vive desde el mérito. Los dos querían ganarse lo que el padre tenía, pero nadie quería estar con el padre por el hecho de ser su padre. Nadie quería disfrutar de la presencia del padre. Los dos querían solamente lo que les convenía del papá. Así que el verdadero protagonista aquí, ¿quién es? Es el papá. Dice, con el mayor, ¿qué cree que le dijo? Lo vio, sintió compasión, corrió y lo abrazó. Y con el mayor le dijo, su padre salió y le rogaba cuando no quería entrar. A los dos le muestra una iniciativa de gracia. No sé, yo no le puedo decir dónde usted está como hijo mayor o como hijo menor. Me gustaría preguntarles de qué lado usted escucha la historia. ¿De qué lado usted escucha la historia? La de los publicanos y pecadores que dicen, todavía puedes volver. Todavía puedes volver. Todavía puedes volver. ¿Ok? Todavía puedes volver. Y si usted está aquí y usted ya dice, pero es que yo siempre he estado y le he servido a mi padre, pero no me has dado nada y mis oraciones parece que no están contestándose y parece que estoy estancado espiritualmente o parece que mi vida ya no tiene sentido y me siento como ese hijo mayor que no va a ningún lado.
todavía tal vez podríamos ser fríos y no disfrutar de la presencia del Padre. ¿Tenías esa idea del Padre? ¿Tenías esa idea de quién era Dios a través del Papá? Quisiera dejarles esta pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús cambie la imagen que tienes del Padre? Y si se fija, al final, en el capítulo 19, esto pasa en el capítulo 15. Algo bien interesante pasa en el capítulo 19. ¿Se acuerdan lo que estaban escuchando, verdad? Los pecadores, recaudadores de impuestos. Bueno, viene después la historia de Zaqueo. No puedo decir yo que esto sucedió así, ¿verdad? Pero si Zaqueo hubiera estado ahí, hubiera amalgamado esa idea, todavía puedo volver a casa. Porque en el capítulo 19 es cuando Jesús viene y restaura a Zaqueo. Recaudador de impuestos, pecador, nadie lo quiere. El hijo apestado, el hijo menor. Así que todavía tenemos nosotros tiempo. Si a usted le gusta tomar notas y a veces le fueron, ahí va a aparecer un QR code. Y le preparé este mismo bosquejo para que usted se lo lleve. Así que no importa desde qué lugar de la historia llegaste hoy, lo importante es que el Padre sigue saliendo a tu encuentro. Y quiero cerrar con la canción que van a tocar los muchachos, porque todos hemos andado por ahí o ya estado cerca de casa perdiéndonos el privilegio de poder disfrutar del Padre, o tal vez hemos andado lejos, despilfarrando nuestra vida. Pónganse de pie, vamos a cantar este canto. Y cuando cante esta canción, piense en dónde está usted escuchando, de dónde está usted cantando esta siguiente canción. Porque me gustaría que usted hiciera suya estas palabras. Así que, Señor, te damos gracias, Padre, porque Dios, tú nos has encontrado en el camino, Señor. Porque no importa, Señor, en qué lugar estamos, Padre, pero sí queremos, Padre, saber que tu corazón de Padre se alegra y se deleita al saber que lo que se había perdido tú lo has salvado, Señor. Es la historia del Evangelio, Padre. Es la mejor noticia que puede haber. Y con esto, Padre, queremos celebrar, Padre, porque tú, Señor, has hecho fiesta por aquel que se arrepiente y te ha aceptado a ti, Señor, como su único Salvador, como esperanza de vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has encontrado, ¿no? Has corrido, Señor. No te ha importado como esta historia, Señor, que es el patriarca de la casa, Señor, sino que tú has levantado tus vestidos, Señor, y has quitado cualquier interferencia, Padre, para venirnos a rescatar, Señor, y a restaurar lo que se había perdido. Te damos muchas gracias, Padre, por este regalo. En el nombre de Jesús. Amén.